Yo creo que cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de lo que la ley impone, lo que la ley pide, lo que la ley requiere, muchas personas, por nuestra ignorancia, acabamos pagando mucho dinero en demandas. La ley de California específicamente se enforza cuando usted promete algo verbal y escrito. Ambos son contratos. Hay contratos orales y escritos. Cuando solamente es oral, es sumamente difícil comprobar cuáles eran los términos. Dice, quiero que me reembolse. Y es ahí donde te preguntas tú, este señor no leyó el contrato. O esta señora no tiene idea de lo que es un contrato, ¿no? Sí. Y todavía te dicen, y te voy a demandar. Aparte de eso. O sea, no lee un contrato, no reconoce los acuerdos que firmó y todavía los quiere utilizar como un argumento para llevarte a una corte. No uses contratos que sean una copia de alguien más. Porque posible ese alguien más también lo trajo de algún lugar. No han leído las letras chiquitas que son las que escribe el diablo. Perdón si la comparación que te doy. Pero les he dicho siempre, las letras chiquitas las escribe el diablo. Son las que la gente no lee. Y tienes que leerlas. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Es un placer tenerlos a ustedes siempre en cada episodio, de poderles compartir temas, vuelvo a repetir, que les interesan. Yo creo que cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de lo que la ley impone, lo que la ley pide, lo que la ley requiere, muchas personas, por nuestra ignorancia, acabamos pagando mucho dinero en demandas o perdiendo dinero por no tener contratos establecidos cuando usted presta servicios o usted vende un producto. Y bueno, pues el día de hoy, en este episodio, tengo a mi gran amigo, el abogado Estefan. Quiero que él se presente para que lo conozcan. Por favor, amigo, adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estefan Encarnación, soy abogado aquí en California, ya casi 9 años. Me gradué de la Universidad de La Verne con doctorado en leyes. Fui becado a esa universidad y desde el inicio inicié mi propia bufete, por decir, y hasta la fecha. Y hasta la fecha. Yeah. Ofreces tanto servicio, tanto apoyo, tanto servicio a la comunidad. Tú como yo hemos estado en muchas diferentes televisoras hablando de leyes, y creo que ahorita vienes de Los Ángeles, sí, precisamente, de estar en un canal de televisión. Le dije que todavía tengo el maquillaje puesto. Bueno, ya no te vamos a poner el nuestro. Bueno. Y bueno, pues en este episodio vamos a aterrizar un tema que tú sabes que a mí mi trabajo y mi objetivo es, voy a tomar mi plumón porque siempre lo tomo, es lograr que las empresas se establezcan de la A a la Z. Todas y cada una de ellas no se van a quedar como emprenden. Siempre el crecimiento, el aumento de ventas, el aumento de ganancia, con el tiempo va a ir requiriendo algunos ajustes en ese camino. Y uno de los ajustes que yo siempre pido que hagan es: haga su contrato, señor, formal de los servicios que ofrece con sus clientes. Exacto. Tengo clientes que han sufrido de que empresas dicen, me han visto lo tonto. Yo no creo que las empresas les vean lo tonto. Más bien creo que ellos, por su ignorancia. Y mi papá tiene una frase siempre que dice que, y es muy chistosa la frase, ¿no? Pero dice, los perros abren los ojos a los 8 días. Y los pendejos nunca. Entonces, mi papá siempre decía, somos ignorantes temporales. Pero ya que te quedes con la ignorancia permanente, ya te conviertes en lo que dijo mi papá, ¿no? Claro. Entonces, si usted es una empresa
de los que nos escuchan acá, empresarios, Sí. no tiene los contratos establecidos con su empresa, usted tiene en riesgo siempre que la gente le quede a deber. O que le diga Claro. que no me hizo el trabajo completo, porque usted me dijo y me prometió esto y usted no me lo cumplió. Exacto. Entonces, vamos a hablar, primero que todo, quiero saber, porque te voy a exprimir esta A información. ver. Vamos a hablar de contratos laborales, contratos de servicios. Ok. Y te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿En cuántas partes se separa un contrato de servicios? ¿En cuántas partes podríamos decir que se separa? Bueno, generalmente está la identificación de las partes. ¿Verdad? Ok. ¿Quiénes son parte Vamos del a contrato? ponerle las partes que conforman ese contrato, Ok, ¿verdad? exacto. Tú, yo y quiénes más. Exacto. La empresa ABC, LLC Exacto. y el señor Estefan, por ejemplo. Exacto. Y la idea con eso es, de nuevo, identificar exactamente quiénes conforman parte de este contrato, ¿verdad? Para luego, por si acaso hay que demandar a alguien, se sabe el nombre legal a quien hacer la demanda, ¿verdad? Sí. Entonces, de mi punto de vista, ese es el propósito. Ese es el ¿verdad? propósito. De identificar a las personas. O sea, ¿a quién vamos a demandar en caso de no cumplirse Exactamente. lo prometido? Exacto. Ahora, yo trabajo mucho con industrias en construcción, Ok. pintura, restaurantes y todo esto, pero bueno, los restaurantes no es tanto el crear contratos, pero sí los ruferos, los excavadores, los Sí. de concreto, Sí. toda esta industria que tiene que ver con que usted ofrece un servicio o vende un producto a X comprador o cliente, usted debería de tener establecidos contratos. Pero dinos Sí. tú, legalmente, ¿verdad? ¿Por qué nosotros deberíamos de tener un contrato establecido? Oh, claro. Primordialmente es para poder enforzar la promesa, el intercambio que hubo, ¿verdad? Generalmente es dinero, ¿verdad? Sí. Uno lo que vende es para recibir dinero. Claro. Si a alguien le queda mal, o si usted le queda mal a alguien, y no hay nada por escrito de qué debería haber sido la promesa, entonces a la hora de querer enforzar esa promesa, se vuelve difícil, Sí. porque no hay suficiente comprobante independiente, excepto la parte, o sea, su opinión y mi opinión, ¿verdad? Y no queremos basar una demanda en opiniones, Exacto. ¿verdad? Queremos Aunque tú nos has enseñado que certeza. la ley de California específicamente Sí. se enforza cuando usted promete algo verbal Sí. y escrito. Ambos son contratos. Hay Sí. contratos orales y escritos. Cuando solamente es oral, es sumamente difícil comprobar cuáles eran los términos. ¿Cuáles eran los términos? Entonces, ¿Verdad? en un contrato debe de haber especificado las partes involucradas. Exacto. Segundo, la promesa. La promesa. La exacto. promesa. ¿Qué es lo que se está ofreciendo o cuál es el ámbito de lo que se está haciendo, verdad? Hay que tener certeza para ambas personas. ¿Qué es lo que voy a recibir yo con lo que tú me estás prometiendo? Exacto. ¿De Porque- qué tanto de altura? ¿Qué tanto de espesor? Todo, en general. Exacto, y la idea ahí es porque usted, como que es la persona que está recibiendo el dinero, usted no quiere trabajar de más Claro. de lo que se puso o tiene no se que puso, hacer, ¿verdad? ¿sí? Sí. Y pasa mucho en la industria en general, de la industria de construcción o prestadores de servicios, como commercial cleaning o residential cleaning, Sí. que luego el cliente dice, es que usted me dijo que incluía esto. Entonces es ahí donde precisamente la promesa debe de ser específica, Exacto. clara. Exacto. No es como, le vamos a dejar la casa limpia, sí, pero ¿qué áreas de la casa? ¿Cómo va? ¿En qué áreas se va a enfocar? ¿En qué áreas no se va a enfocar? Exacto. Entonces dejar las promesas claras con el cliente. Ya. ¿Sí? Porque ser, eso es... ser específico. Y hay creo hasta un chiste en inglés, en español, que dicen como las cosas claras y el chocolate espeso. Nunca sé qué significa eso, pero es una frase muy mexicana. Ok. Las cuentas claras, las cuentas claras, el chocolate espeso. No sé qué significa Ok. eso, pero algo tiene que ver. Algo tendrá que ver, sí, porque Sí, de ya nuevo, estamos como Chespirito. ¿Verdad?
Ya no sabemos qué quiere decir, pero bueno, usted nos ha de entender si nos escucha, ¿verdad? Entonces es las partes, la promesa. La promesa. Ahora, ¿qué me dices de los acuerdos de pago de parte del cliente? Porque de repente nosotros como prestadores de servicio, el cliente un buen día dice, quiero cancelar el servicio. ¡Ay, quiero que me reembolse! Todavía con esos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, yeah. Dice, quiero que me reembolse. Y es ahí donde te preguntas tú, este señor no leyó el contrato. O esta señora no tiene idea de lo que es un contrato, ¿no? Sí. Y todavía te dicen, y te voy a demandar. Aparte de eso. O sea, no lee un contrato, no reconoce los acuerdos que firmó y todavía los quiere utilizar como un argumento para llevarte a una corte. Yeah. Entonces, como consumidor y también como vendedor, ¿por qué es importante leer los acuerdos? ¿Cómo le llaman ustedes en inglés a los acuerdos que quedamos? The terms, los terms, ok. Los acuerdos en los cuales usted me va a pagar de tal manera y yo le voy a entregar tal día. Claro. ¿Cierto? Exacto. Acerca de los pagos, para que el cliente se adhiere a los términos, generalmente, al final y al cabo, cuando uno le presenta, por lo menos de parte mía, cuando yo le presento un contrato al cliente, yo tengo que repasar con él o ella todas las cláusulas. Todas. O en resumidas cuentas. Pero la idea es que impresionarle al cliente de que es importante que está leyendo y que se está comprometiendo a lo que está en contenido ahí. Sí. Porque si no se hacen no lo leí. Sí, no lo leí. Se hacen tontos, pues, es que la verdad. Exacto, ¿verdad? Entonces, oye, y sabiendo que las compañías, las grandes compañías, no sé si tú lo sabes, ¿verdad? Pero tengo una amiga que es abogada, es amiga de Karina, muy cerca aquí a la oficina. Sí. Y ella se enfoca solamente en hacer contratos digitales para empresas como Coca-Cola y Target y todas esas compañías. Sí. Entonces, ella dice que las compañías gastan millones y millones de dólares en crear esos contratos que tú firmas online, pero que lo interesante es que han hecho estudios que en realidad es un porcentaje muy pequeño los que leen ese contrato. Normalmente dice, haga clic si hace understand. Y tú dices, I understand, I authorize. Y tú clic, 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 clic. No leíste ni madres. Pero se lo explico claramente por qué es así. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Cuando uno crea el contrato siempre se va a leer en contra suyo. ¿Verdad? Entonces, si hay incerteza, si hay ambigüedad, si no se están claras las cosas, eso se resuelve en su contra. Porque usted creó ese contrato. Sí. Si usted lo dejó intencionalmente así, de su culpa. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso por un lado. La otra es que cuando estas son grandes compañías, ¿sí? ¿verdad? Tienen mucho poder. En el sentido de que como casi que tienen un monopolio en sus mercados, ¿verdad? En sus industrias. Por lo tanto, cuando ellos le ofrecen a usted un contrato en donde no hay posibilidad de negociar nada. Entonces, si usted no accede a todo, ellos simplemente dicen, no le damos el servicio. Exacto. Vaya a alguien más, busque a alguien más. Sí. Pero todas las compañías, esas cláusulas, no negocian nada. O sea, son creadas para protegerlos a ellos. Exacto. No para proteger al consumidor. No. En realidad. No, bueno, dependiendo de la industria, tienen que cumplir con los requisitos del Estado, ¿verdad? Si el Estado requiere que ciertos contratos incluyan cláusulas que le informen al consumidor acerca de sus derechos y cosas así, pues tienen que estar en conformidad con la ley, ¿verdad? Pero lo demás es para protegerse a uno mismo. Para protegerse a ellos. Exacto. Perfecto. Ahora, volviendo a los términos, muchas personas han tenido pérdidas millonarias de clientes que no les han pagado. Pongámonos a pensar que esta persona tiene un contrato. Esto lo puede llevar a una corte al que no le pagó, al cliente o a la empresa. Inclusive los de construcción te pueden hacer un lien hold de tu propiedad si el cliente, que es el dueño de la residencia, no pagó. Exacto. O sea, todo eso puedes hacer. Exacto. Pero volvemos a lo mismo. Hay un contrato de por medio. Muchos dueños de negocio
que trabajan en esa industria de construcción, Sí. no lo tienen. No lo tienen, sí. ¿Cuánto más o menos se gasta o invierte un dueño de negocio en adquirir un contrato, vamos a decir, contigo en tu industria, por ejemplo, en tu oficina? De nuevo, los precios para mí comienzan en $2,000. Mira, $2,000. Dependiendo de la industria, si yo tengo que investigar ciertas cosas, ¿verdad? Porque puede elevarse un poco. No me lo sé todo, ¿verdad? Claro. Hay más de 200 licencias que emite el Estado de California para ciertos servicios, ¿verdad? O profesiones. Entonces, el punto es, se comienza en 2,000 y si generalmente eso le da a usted un buen borrador, por decir, y ya de ahí vamos afinando. Vamos afinando como las guitarras, ¿verdad? Vamos afinando la guitarra como esto, la canción que usted pidió. Exacto. Bien, ahora, una de las cosas, vamos a ponerlo así. Normalmente una persona en construcción emite unos, ¿qué te diré? 20 contratos por año. Si fueran 20 contratos y que te costara el contrato que te lo hiciera un abogado $2,000, ¿cuánto sería en realidad? Centavos. A comparación de lo que cobran ellos, ¿no? Si se imaginan, si esos 20 contratos son 20 demandas, por decir. Cada demanda generalmente es una inversión de dinero que usted tiene que hacer con su abogado para proteger su negocio y sus intereses. Pero el punto es que más o menos el promedio viene siendo de entre 15,000 y 20,000 para un caso simple, ¿verdad? De incumplimiento de contrato. Exacto. Y ahora multiplique eso por 20 otra vez. O sea, lo que se está ahorrando es enorme. Es enorme. Ahora, una de las cosas que yo como consultora de negocios veo, que cuando una empresa tiene su contrato establecido, los clientes los toman más en serio. Yo lo he percibido eso. 2, es inevitable que las ventas de estas empresas, o sea, se elevan porque se elevan. Porque tú también empiezas a negociar con clientes más serios. Empiezas a quitarte esos clientes piojos, como les he dicho siempre, que están regateando de todo y que no te quieren firmar un contrato porque dicen, no, es que a lo mejor ese contrato es para que usted me demande a mí. Entonces, también tienes la oportunidad de purificar un poco el tipo de clientes que estás atrayendo. Claro. Entonces, yo siempre he estado en pro de preguntarle a los dueños de negocio, ¿usted cuenta con un contrato propio? Ahora, ¿qué son los errores que ellos me dicen constantemente? No es mío, pero en la compañía que yo trabajaba me lo prestaron y yo lo copié. Y yo le digo, sí, pero son los acuerdos de esa compañía. Exacto. A lo mejor ellos sí gastaron un abogado. No, también se lo copió a otra más. Y es como que, ok, estamos en el juego de a ver quién es más pendejo. O sea, no, punto, párale. Eso es puro en realidad, plagio. Exacto, puro plagio. Estás robando información de alguien más. Y una de las cosas que yo les he recomendado es, no uses contratos que sean una copia de alguien más. Porque posible ese alguien más también lo trajo de algún lugar. No han leído las letras chiquitas que son las que escribe el diablo. Perdón si la comparación que te doy. Pero les he dicho siempre, la letra chiquita las escribe el diablo. Son las que la gente no lee. Y tienes que leerlas. Porque ahí es donde viene precisamente lo que te van a prometer, lo que te prometieron, lo que te comprometes, etcétera. Y si tú no estás de acuerdo en algo, puedes decirle a la persona, mira, en esta parte no estoy de acuerdo que me hagas el cobro en esta fecha, pero en esta fecha me funcionaría. Llegas a un acuerdo común, pero creo yo que hoy en día es puro copy cutter, puro copialiche de contratos. ¿Qué son las consecuencias que tú has visto como profesional cuando te llegan a decir, bueno, vengo porque quiero que usted me represente en una demanda que le voy a hacer a tal persona que no me pagó? ¿Y qué les dices? Enséñame su contrato. Eso es lo primero. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has visto en ese tipo de contratos piratas? Generalmente, mucho del lenguaje ya no aplica. No aplica a su situación, ¿verdad? Porque eso es primero que todo. Ya cuando, o sea, si yo tengo que utilizar eso como comprobante del acuerdo, a mí, siendo su abogado, me da pena, porque imagínate, yo tengo que defender esto. Y peor si ese pinche contrato no era de una compañía de construcción, era de una compañía que vendía muñecas. Algo así, ¿verdad? De maniquís, por ejemplo, exacto, ¿no?
¿Sí? Entonces, o es un estilista. Cuando suceden esas cosas, se le quita la seriedad al asunto. Total. ¿Verdad? Porque Imagínate tú. el demandado va a decir, este payaso. Exactamente. ¿Verdad? O sea, ese contrato no tiene ni validez. Por eso me atrevía ni siquiera a pagarle a este hombre, ¿no? Exacto. Entonces, gente abusiva donde quiera va a haber, pero algo que yo siempre he creído es que lo mejor que usted puede hacer es siempre buscar de un abogado, ¿sí? Cercano a usted, que entienda lo que usted hace, que le pueda redactar un contrato, que usted, tanto la parte del consumidor como la parte del vendedor estén protegidos, los dos. Y otra cosa también, referente al contrato de servicios, sea muy claro en los acuerdos de pago. ¿Sabes? El problema ahorita, número uno que hay, es que les dan mucho tiempo para pagar a la gente. A veces son 90 o 120 días. Y yo siempre he recomendado que un contrato de construcción no lo dejen a más tiempo, porque ellos tienen que estar pagando payroll y a veces el dinero que les pagan a los 120 días no les alcanza. Y por eso es que cuando yo le digo al cliente, vea, si usted les va a ofrecer un plan de pagos, porque eso es algo que usted ofrece. Claro. ¿Verdad? Muchas veces piden que les pague todo de un solo, ¿verdad? Pero si usted va a extender esa prórroga de pago. Exacto, ¿verdad? Para atraer más clientes o lo que sea. La manera también de obligar a la gente de que sigan con el pago, cóbrele un interés. Un interés, muy interés. Importante, o sea, incluye el cargo de interés. Sí, inclúyalo en el contrato. Exacto. Hay un cargo de interés de tanto. Por pagos atrasados. Por pagos atrasados. Exacto. Y eso es algo que muchas veces no cobramos. Yo te voy a poner un ejemplo. Mucha gente ni siquiera lo piensa. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, al inicio de nuestra empresa de contabilidad, había clientes que se les botaba el pago cada mes, porque es cada 1 de mes, y lo empezamos a ver muy constante. Cuando empecé a ver los números de lo que se perdía en la empresa y lo que se gastaba en todos los pagos rechazados, entonces integré una política al contrato en la cual, si el cliente no se somete al pago el día 1 y rebotara por cualquier razón el cobro, el cliente va a pagar un porcentaje del total de su cheque, más bien de su cargo. ¿Por qué? Porque las compañías me lo estaban cobrando a mí, yo no me había dado cuenta. Entonces fue algo ahí que una multa, dije, no, tengo que darles una penalidad por tanto dinero si los pagos no llegan. ¿Y qué crees? Desde el primer mes que implementé esa cláusula, asunto arreglado. Ya hoy en día observamos los pagos y todos son efectuados el 1 del mes sin problema. Y por cierto, si tú me estás escuchando y el mes pasado no me pagaste, ay, págame, ay, sí, no te creo. Me estás oyendo, inútil, dice Paquita, la del barrio, ¿no? Bueno, la idea es que usted, como dueño de negocio, busque de un profesional que le pueda crear ese contrato. Porque mucha gente me dice, Laura, ¿usted cree que el abogado me puede hacer el contrato? No, espérame. El abogado te va a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres que haya dentro del contrato? Exacto. No son saurinos. Exacto. No son saurinos. Aclaro esto. Exacto. ¿Cuáles son las preguntas que le haces normalmente a un cliente para poderle redactar su contrato? Yo siempre lo primero es, ¿cuál es su expectativa? Yo tengo que entender cuál es la expectativa, porque mucha gente viene no te dicen qué es expectativa. Expectativas muy no realistas, ¿verdad? Expectativa es aquello de lo que usted espera que suceda cada vez que usted formaliza un contrato. Exacto. ¿Okay? ¿Verdad? Y entre más alta sea la expectativa, pues más exigente es su contrato. No solamente eso, pero tal vez hay una realidad, ¿verdad? Están las expectativas y la realidad. Y está la realidad del asunto. Eso es por un lado. Segundo, siempre le pregunto, ¿qué es lo que a usted le importa? O sea, de tener un contrato, ¿qué es lo importante para usted? Que me paguen, por ejemplo. Por decir, ok. Que no me pidan cambios, un ejemplo, porque la gente luego hace change orders o cambios en la construcción o en cualquier industria de servicios y no está estipulado en el contrato. Usted tiene la oportunidad de cobrar un cargo extra y agregarlo al contrato. Pero la gente dice, oiga, ¿y si me puede de una vez arreglar esto? Y el otro dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Se lo hago, pero no está en el contrato. Exacto. Sí. Entonces usted está perdiendo dinero ahí. De fijo.
Yeah. Ok, perfecto. So, la idea es saber qué es lo importante para poder proteger eso. Exacto. Es esa idea. Y se protege por medio de tener términos específicos, ¿verdad? Exacto. Porque de nuevo, el contrato, si se lleva a la corte, se va a leer en contra suyo. Claro. ¿Verdad? So, si usted permite que haya ambigüedad, incerteza, eso se va a ir, no le va a ayudar, ¿verdad? Debe de ser todo muy claro. Todo muy claro. Y de nuevo, hay veces también que muchos clientes que ofrecen servicios les da miedo tener un contrato así demasiado largo para su cliente. Porque les da miedo perder al cliente. Porque les da miedo perder al cliente. Así es. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, no, pero el cliente se va a asustar al ver eso. Claro. De que se asuste. Pero déjame te digo algo muy importante. Tengo un cliente en el norte de California que él hizo su contrato de 25 páginas. Y me dice, Laurelena, cada vez, él vende alrededor de unos $5 millones en su negocio al año. Dice, cada vez que me siento con un cliente y que le leo todo el contrato y me toma casi una hora leerlo y explicárselo, dice, me doy cuenta que mis negocios ya no se me caen. El cliente me da inclusive ahí mismo el cheque del depósito, cumplo con los términos, él cumple con los pagos hacia nosotros. Dice, y antes era como, entraba a un negocio, no daba un contrato tan extenso, no se los leía, no pedía el depósito en el momento, entonces yo me pasaba viviendo de puras ilusiones. Sí. Dice, porque decía yo, ya cerré un cliente y el rato me cancelaba. Y le regresaba el dinero sin ningún cargo que le hacía. Dice, yo ya había metido mi gente, movido todo. Entonces era también un perder hasta cierto punto. El cliente no tenía el trabajo, yo no tenía el cliente. Dice, y ahora con el contrato de 25 páginas, cliente, ¿cómo dice la palabra? Chivo brincado, chivo pagado. Esa es su palabra y su frase. Qué bueno, ¿Estás de acuerdo con eso, no? De fijo. Es más, le iba a decir, lo tan serio que es repasar los términos con el cliente, en mi industria, a mí me lo exige. La barra de abogados exige que yo le explique al cliente los contratos. ¿Verdad? Claro. Entonces, si hasta a los abogados se nos exige que lo hagan, nos exigen para proteger al consumidor, ¿verdad? Claro. Pero es importante, ¿verdad? Saber que ellos están protegidos. Y para irte a dormir a gusto, y ese es el propósito también, siempre se lo explico al cliente. Este contrato de servicios es para proteger los intereses de ambos. Sí. No solamente mío, también suyo, ¿verdad? Sí, porque yo me estoy adhiriendo también. Yo estoy haciendo promesas aquí también. Sí. ¿Verdad? Mira, tú sabes que yo he sido, soy coach de empresas multimillonarias. Sí. Y yo recuerdo que en una época de mi vida, por ahí como por el 2014, yo viví la peor etapa financiera de mi vida. No porque no ganara dinero, sino porque no ganaba lo suficiente para cumplir mis metas que yo tenía. Entonces fue una etapa muy retante, al grado que yo vivía con $10 de budget por día. O sea, la verdad, por día. Para cumplir las metas que yo tenía de inversiones, de mi seguro de vida, de mi plan de retiro, todo esto. Que cualquier persona en mi caso en ese momento hubiera cancelado hasta el pinche internet. Como mucha gente, ¿no? Se ve en una situación difícil y, vieja, cancela el Dish, cancela el internet, cancela el Netflix, cancela todo. Me corrieron del trabajo, ¿no? No, yo al contrario, seguí con todo, pero era una racha muy retante, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo cerré un cliente. ¡Oh, my God! Llegué tan contenta a la casa con un cheque de $25,000. Era una empresa que iba a trabajar con ellos 7 meses. Para encargarme de ciertos departamentos. Cobré lo que son mis honorarios, $55,000. Y me dieron el depósito. Y yo les hice mi contrato. Yo lo hice. Admito. No tenía un abogado en ese entonces. Admito. Voy a admitirlo. Y bueno, pues llegué bien contenta a casa. Y yo era siempre he sido de las personas que soy exigentemente administrada con mi dinero. Qué bueno. Exigentemente administrada, no se diga con mis empresas, porque yo pienso en que administro lo de mis empleados. Siempre lo pienso así. Yo administro la empresa para mis empleados y administro mi dinero personal que me pagan mis empresas por mi trabajo, así tal cual. Si tú me dices, Laurelena, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene? Yo te digo todo lo que tengo ahorradito, así de plano, números. Porque soy muy estricta en ese aspecto.
yo creo que esa situación que viví me hizo, ahora Sí, pensándolo bien, te traumó. me traumó. Un poco. Entonces, yo estaba súper contenta. Pasó la primera semana y a las 2 semanas tenía que presentarme en esa empresa a trabajar, porque normalmente eran 2 días a la semana o un día que tenía que estar. Y yo estaba súper contenta haciendo el planeamiento de todo mi proyecto. Me llevé como unas 60 horas para crear todo el plan de cómo íbamos a trabajar, las asignaciones, los organigramas, todo lo que incurre. Es este tipo de reajustes que hago en las empresas. A la semana me llama el cliente y me dice: Laurelena, mi esposa y yo nos vamos a divorciar. Y necesito que me regrese el dinero que le di. Voy a cancelar mi contrato con usted. Al cabo, ya llevé el contrato de usted con mi abogado y me dice que como usted no puso una cláusula de cancelación ni ningún cargo, no existe. Así que regréseme mi dinero. Y yo así, mientras el señor hablaba, yo sentía que se me caía un costal de papas en la espalda. Sentía que mis piernas se aflojaban, me temblaba el cuerpo. Y yo así, no puede ser, le metí un chingo de tiempo a este proyecto. ¿Cómo les hacía que me reembolsaran ese tiempo que le había metido al proyecto? Y sobre todo, ¿cómo le hacía para enseñarles que había una forma en la que medí yo el tiempo que invertí en ese proyecto? En ese momento salí de mi casa, entré a una página primero, que existe en internet, donde encontré un asistente que me llevó a un abogado. Y en ese momento salí de mi casa y me dirigí con un abogado y le entregué mi contrato y le dije: arréglalo. Me acaba de pasar esto. Un local ahí de la ciudad de Aliso Viejo. Y me dijo: cometiste todos estos errores en tu contrato y no te habías dado cuenta. O sea, yo misma me catapulté. Todo lo que yo puse ahí era para que yo perdiera, no ganara. Porque lo que yo había puesto simplemente era un acuerdo de entrega de mis servicios. Jamás un acuerdo de servicios. Fíjate la diferencia. Era un acuerdo de entrega. Exacto. Lo que yo les prometí que les iba a entregar. Exacto. Pero no era un producto final, pero no era un acuerdo de servicios. Cuando él me hizo el acuerdo, me recordé una frase que mi papá siempre decía, ¿no? Decía mi papá siempre que hoy en día, habiendo tanta información, ser pendejo era un lujo. Y era la verdad. Habiendo tanta gente que me podía ayudar y yo seguía en esa oscuridad y esa ignorancia. Pero hasta que no me ocurrió algo, no perdí. No dejé de ganar $25,000, los perdí, porque eso yo ya me lo había ganado. Era mi trabajo de rediseñar la empresa, ya les había entregado cómo iban a organizarla y todo. Y sé que me escuchan en este podcast, porque siguen siendo gente conocida a mí. Ellos saben que estoy hablando de ellos. Después me volvieron a pedir mis servicios. Y les enseñé mi contrato en el 2020. Y cuando me dieron el cheque les temblaba la mano. Y me dijeron: me tiembla la mano, dice, porque bien podías habernos mandado a volar y nunca habernos atendido, Laurelena, pero nos volviste a atender. Le dije: es que no fue error de ustedes, fue error mío. Acepté mi responsabilidad. Yo no tenía un contrato, tenía una descripción de entregas que iba a hacerles. Pero no había un acuerdo total de servicios. Fue mi responsabilidad. Yo cómo iba a enojarme con alguien por una tontería mía. Entonces, ¿qué hice? Conseguí el contrato. Qué bueno. Pero eso es usted porque usted es una persona madura que lo reacciona así. Claro, no era culpa de mis clientes. Pero muchos clientes no son así. Van contigo y te dicen: demándeme a este cabrón porque no me pagó. Y tú así como: señor, pero... Exacto. Usted fue el del error. Exacto. ¿Verdad? Y que dicen: no, pero yo le hice como me pidió la alberca. Pues sí, señor, pero es que usted no hizo esto. Mucha gente al final se dejan llevar por sus emociones y no por la economía. ¿Verdad? Exacto. Siempre digo al cliente: vea, toda decisión de hacer demanda o ser demandado, defender o no, lo que sea, tiene que ser una decisión económica, no personal. No. Esto es acerca de un negocio, no su relación. Sí. ¿Verdad? Yo me enojo mucho con las acciones de la gente, pero no con la gente. Aprendí a aceptar que vivo en un mundo donde todos somos imperfectos, donde todos podemos cometer un error. Yo te puedo fallar a ti, tú me puedes llegar a fallar a mí, posiblemente en acciones,
Pero el ser humano que somos, nunca vamos a dejar de serlo. Exacto. Y dentro de nosotros, si le quitamos toda la emoción, hay un corazón enorme y limpio. Pero lamentablemente cuando estás bajo esas circunstancias, es como la tuya, la mía. Si has escuchado eso con los clientes, es que este hijo de quién sabe, 10 de mayo y todo el año se recuerda. Acá el plan, a través de este podcast, es hacerles una invitación. ¿A qué los invitarías tú a los dueños de negocios? Dámeles 3 consejos que les sirvan y que tengan que ver con contratos de servicio. Yo siempre digo, wow, si no tiene uno, obviamente, créalo. Construyalo de la mano de una Pero abogado. antes que eso, también infórmese. Porque yo no soy, como usted ve, yo no soy adivino. No. ¿Verdad? Y de industrias hay Diles, miles. soy inteligente, pero no soy adivino. Exacto. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, cuando la gente llega a mí sin ni siquiera saber en realidad qué quieren, Ajá. de eso es más trabajo para mí. Exacto. Más voy a cobrar. Exacto. ¿Verdad? Sí. Investiguen un poco de su parte. O sea, ¿verdad? ¿cuáles son las promesas que quiere hacer? Exacto, los sí. términos que quiere Yeah. que su contrato especifique, Exacto. etcétera. Esto es lo más importante, la promesa que usted va a hacer con sus servicios Exacto. y los términos. Exacto. O sea, ya usted tómese el tiempo de redactar qué quisiera que sus términos tuvieran, ¿correcto? Exacto. La idea también es, cuando uno empieza un negocio sin tener mucho conocimiento, hay muchas situaciones en donde usted no sé cómo se dice en español. Say it in English. Foreseeability. Ok, forzarlo. Poder ver en el futuro. Ok, futurístico. Más o menos. O sea, en el sentido de que cuando usted comienza un Vidente. negocio, usted no sabe de los problemas que le pueden suceder en un futuro. Ok, ¿verdad? ok. Entonces, como uno no Precavidos también ¿verdad? cabería ahí, sí. También. Pero como uno no sabe de qué me debería proteger en un futuro, porque todavía no me ha tocado tal situación. Exacto. Entonces, a veces es difícil hacer un contrato con todas las posibilidades que puedan existir. O sea, los contratos también, voy a pensar yo, que son negociables o más bien los puedes rediseñar durante el lapso cada año, por ejemplo, todo el tiempo. para poderlo estar teniendo actualizado, Todo el basado en los diferentes eventos que te van sucediendo Exacto. con clientes. Exacto. Y dices tú, para evitar esto, le voy a poner, como a mí me pasó, ¿no? Ya Exacto. no quiero pasar Exacto. por esta situación, Exacto. voy a ir por este lado a arreglar mi contrato. Exacto. Ahora, creo que en esa parte debería de usted hacer un trabajo de, como dueño de negocio durante el año, aunque tenga un contrato de servicios, estar usted viendo qué está observando a su alrededor sobre cómo protegerse. La idea es muy simple, o sea, basado en el contrato. Aún conmigo, cuando la gente se queja conmigo, lo primero que hago es siempre los dirijo al contrato. Ok. Vea, Esto fue lo que yo le incluía. Exacto. Lo que yo le incluí, esto fue. Exacto. Lo que usted se inventó fue. Exacto. Cosas así, Otro. porque la cosa es cuando eso le cuesta dinero a usted tener que explicar o defenderse innecesariamente, Sí. ¿verdad? Si usted los puede dirigir al contrato, aquí está. Sí. Simplemente lea, esto fue el acuerdo. Sí, ¿Verdad? Así Exacto. de simple, así usted no gasta tiempo, exacto. porque queremos evitar eso, ser más efectivos. Legalmente, como dueños de negocio, deberíamos siempre de asegurarnos que el cliente tenga una copia del contrato, Oh, ya, ¿cierto? claro. Y aquí sería ya otro tema meternos, ¿no? Pero he visto muchos clientes que han estado en problemas de préstamos morosos, esos préstamos que nunca traen contrato Sí. y que tienen que pagar semanalmente y los catapulta, yeah. financieramente los Yeah, acaba. sí. Pero vamos a regresar. ¿Cuál es el segundo consejo que les dieras a ellos? Ok, entonces, en cuanto a tener un contrato. ¿Qué crees que sea importante que ellos observen? Yo pienso que lo importante debería de ser que ellos mismos lean cada cláusula y Ok. que estén, porque mucha gente, yo les hago el contrato de 20, lo que sea, páginas. Yo les digo, vea, usted tiene que leer cada cosa, o sea, repáselo, tome el tiempo adecuado, porque al final y al cabo, cuando usted tiene que usar eso como prueba,
usted tiene que saberlo al derecho y al revés, Sí. ¿verdad? Debería, porque esto es como su oportunidad de poder negociar, Sí. ¿verdad? Aquí el contrato es donde se negocia. Y fíjate que ahorita que estás hablando de este tema, me viene a la mente una experiencia de un cliente. No sé cómo voy de tiempo, Edward, tú dinos. Estamos 38 minutos. Podemos. Perfecto, podemos, ok. Entonces, esto es un podcast, esto es algo imprevisto, esto es algo que es una charla. Esto no es algo que, a ver, ponte bonito, ponte acá, no digas esto. No, esto es lo que estamos hablando tal cual. Sí. Y usted engarrótese ahí para que nos siga escuchando. Fíjese muy bien. Acá lo que me viene a la mente es esto. Tengo un cliente que se movió de una empresa de roofing de California. Okay. Tenía su contrato. Él se fue a trabajar a un área donde cae nieve al por mayor, ¿ok? Chicago. Okay. Entonces, allá, el contrato que él llevaba podría haber descrito todos los pros y cons, todas las adversidades del proyecto y de la promesa Sí. de la venta. Pero algo que no consideró al moverse a Chicago fue que allá hay nieve y que el roofing que se usa y el material debía ser diferente, el contrato debía ser diferente porque había que cambiar una de las cláusulas y él no la cambió. Él recibió una demanda por $180,000 de un proyecto comercial que hizo de casi $1 millón. Dice, lo que yo me gané, Laura Elena, tuve que volverlo a regresar en esa demanda, porque en verdad sí era un daño que no estaba especificado de protegernos en el contrato. Exacto. O sea, no usen contratos ustedes de alguien más, de mi compadre, de mi amigo, de otro estado, porque las temperaturas son diferentes, los espacios son diferentes, las alturas son diferentes, y en un contrato específicamente, si habláramos de cualquier rama de construcción, debe de ser muy claro. Exacto. ¿Ok? Bien, entonces, consigan por su cuenta ustedes un abogado, pero de igual manera, ¿dónde te pueden encontrar si ellos quieren contactarte? Acá van a encontrar tu información en nuestra biografía, pero dinos Sí. dónde te pueden encontrar. Lo más fácil es llamar al número de teléfono. ¿Cuál es? 909-581-4351. Le mencioné recién que acabo de tener que renombrar el nombre del bufete. Dame el nombre del bufete de abogados. El nombre nuevo es Defiant Law. Defiant Law. Defiant Law. La página web sería defiant-law.com. Ok. Todavía no tengo presencia en Instagram. No se preocupe. Con ese nuevo nombre, pero ese sería... Perfecto. Estamos ubicados en la ciudad de Rancho Cucamonga, en California. Es en el Perfecto. condado de San Bernardino. San Bernardino. Ok. Toda la gente que trabaja conmigo habla en español. Sí. Obviamente yo también. Podemos hacer citas por teléfono, en persona. Vía Zoom, ¿sí? O vía Zoom. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, amigo, por este tiempo. Gusto. Gracias a todos por acompañarnos y como siempre les he dicho, si este contenido lo encuentras valioso, compártelo con alguien más. Te pido de favor que me regales 5 estrellitas en este podcast y sobre todo me dejes una reseña, una descripción, un mensaje acerca de temas que quizás para ti son importantes. Los leo todos. Muchísimas gracias a todos los dos que me han dejado los dos que me han dejado una reseña. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.